La penumbra envolvía las calles empedradas de Valladolid, cuando Matías Cordero apuró el paso hacia su modesto taller de encuadernación. El frío de febrero penetraba sus ropas gastadas, y el hambre apretaba su estómago como un puño invisible. Hacía 3 días que no probaba más que un mendrugo de pan duro y agua turbia del pozo comunal, pero sus manos todavía temblaban de emoción por el encargo que acababa de recibir del señor Villalobos, un comerciante acaudalado que necesitaba restaurar 27 volúmenes antiguos de su biblioteca privada. El pago prometido alcanzaría para cubrir 2 meses de alquiler y comprar materiales nuevos, cuero genuino, hilos de seda, papeles venecianos que hacía tanto anhelaba. Matías apenas podía creer su suerte mientras abría la puerta desvencijada de su taller, ubicado en un callejón estrecho del barrio de San Andrés. El olor a cola de pescado y tinta vieja lo recibió como un abrazo familiar. Sus herramientas colgaban ordenadas en la pared de ladrillos desnudos, prensas de madera, cuchillas afiladas, agujas curvas, plegaderas de hueso. Cada objeto testimoniaba años de aprendizaje y sacrificio. Había heredado el oficio de su padre, quien a su vez lo aprendió del suyo. 3 generaciones de Cordero, dedicadas al noble arte de preservar las palabras impresas, pero la pobreza siempre los había perseguido como una sombra obstinada. Matías recordaba las noches de su infancia, cuando su padre trabajaba hasta el amanecer, bajo la luz vacilante de una vela de sebo. Sus dedos sangraban sobre el cuero, pero nunca se quejaba. Le enseñó que la dignidad del trabajo honesto valía más que cualquier riqueza mal habida. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Matías, mientras observaba el taller vacío. Mañana comenzaría la restauración más importante de su vida. Pero esta noche solo podía pensar en el hambre que roía sus entrañas y en la carta que había recibido esa mañana de su hermana Catalina, quien vivía en Madrid, cuidando a sus 3 hijos huérfanos, después de que su esposo muriera en un accidente en las obras del ferrocarril. Necesitaba dinero urgentemente para pagar las medicinas del pequeño Vicente, que sufría de fiebres constantes. Matías había prometido enviarle algo apenas cobrara el trabajo de Villalobos, pero la espera se hacía eterna. Se dejó caer en su silla destartalada y cerró los ojos tratando de ignorar el vacío en su estómago. El silencio del taller se rompió súbitamente por unos golpes insistentes en la puerta. Matías se incorporó sobresaltado. ¿Quién podría buscarlo a esta hora cuando la noche ya había caído sobre la ciudad? Abrió con cautela y se encontró frente a un hombre corpulento, envuelto en una capa negra. Su rostro quedaba oculto por las sombras, pero su voz era firme y apremiante. Necesito sus servicios. Señor Cordero, he oído que es usted el mejor encuadernador de Valladolid. Tengo un trabajo urgente que debe quedar terminado antes del amanecer. Matías dudó por un instante. Algo en la presencia de aquel desconocido lo perturbaba, pero la mención de un pago generoso disipó sus reservas. El hombre entró al taller con paso decidido y depositó sobre la mesa un paquete envuelto en tela encerada. Dentro había un manuscrito de unas 100 páginas escritas en una caligrafía nerviosa e irregular. El papel era de calidad excepcional, pero las manchas de tinta sugerían prisa en su elaboración. Necesito que encuaderne esto con discreción absoluta, dijo el extraño mientras colocaba sobre la mesa una bolsa de cuero que tintineó con el sonido inconfundible de las monedas de plata. Aquí tiene la mitad del pago. Recibirá el resto cuando termine el trabajo. Matías tomó la bolsa con manos temblorosas. El peso era considerable, suficiente para resolver todos sus problemas inmediatos y aún sobrar. Pero una inquietud comenzaba a crecer en su pecho. ¿Puedo preguntar? ¿De qué trata el manuscrito, señor? El hombre negó con un gesto brusco. Es mejor que no lo sepa. Límitese a hacer su trabajo y olvide que esto ocurrió. Estoy confiando en su profesionalismo y en su silencio. Matías asintió lentamente mientras el desconocido se dirigía hacia la puerta. Volveré al amanecer. Espero encontrar el trabajo terminado. Cuando la puerta se cerró,
dejando a Matías solo con el manuscrito y la bolsa de plata. Una sensación de malestar lo invadió. Desenvolvió el manuscrito con cuidado y comenzó a leer las primeras líneas. Eran acusaciones detalladas contra varios funcionarios del ayuntamiento, nombres específicos, fechas precisas, descripciones de malversaciones de fondos públicos destinados a obras de beneficencia. El dinero que debía alimentar a los huérfanos del hospicio había terminado en los bolsillos de concejales corruptos. Las partidas para reparar el hospital de pobres se desviaron hacia las mansiones privadas de los magistrados. Cada página revelaba un nuevo escándalo, una nueva traición a la confianza pública. Matías sintió que sus manos sudaban mientras pasaba las hojas. Comprendió inmediatamente que aquel manuscrito era dinamita pura. Si se publicaba, causaría un terremoto político en la ciudad. Pero también entendió algo más perturbador. El hombre que se lo había traído probablemente planeaba usarlo para chantajear a los acusados o para vengarse de enemigos políticos. Encuadernar ese documento era convertirse en cómplice de un acto que podía ser tanto de justicia como de extorsión. Matías caminó en círculos por el taller, sintiendo cómo la trampa se cerraba sobre él. El dinero que había recibido ya no le parecía una bendición, sino un soborno. Podía devolverlo y negarse a continuar. Pero el desconocido sabía dónde encontrarlo, y no parecía el tipo de hombre que aceptaría un rechazo sin consecuencias. Además, estaba el asunto de Catalina y sus sobrinos. De su propio alquiler vencido, de las semanas de hambre que llevaba soportando, la tentación de simplemente hacer el trabajo y olvidar las implicaciones morales era abrumadora. Después de todo, él solo era un encuadernador, no un juez, no un policía. Su responsabilidad terminaba en crear una cubierta resistente para aquellas páginas comprometedoras. Lo que otros hicieran con el manuscrito no era asunto suyo. Así se lo repetía una y otra vez mientras preparaba los materiales. Eligió un cuero color vino oscuro, fuerte pero discreto. Comenzó a coser los pliegos con movimientos mecánicos, tratando de no pensar en el contenido de las palabras que sus dedos rozaban. Pero era imposible. Cada nombre que aparecía en aquellas páginas le era familiar. El concejal Bermúdez, que había prometido reconstruir la escuela del barrio pobre, donde Matías había estudiado de niño. El doctor Santillana, que supuestamente administraba el fondo de viudas y huérfanos. El notario Carvajal, conocido por su reputación de hombre íntegro. Todos ellos desenmascarados en aquel manuscrito como ladrones disfrazados de benefactores. Matías recordó las veces que había visto al concejal Bermúdez repartiendo pan entre los mendigos en la Plaza Mayor, las sonrisas condescendientes, las palmaditas paternalistas en las cabezas de los niños hambrientos. Todo era teatro, mientras el dinero que debía ayudarlos se desviaba a sus arcas privadas. La rabia comenzó a hervir en el pecho de Matías, mezclándose con la culpa y la confusión. Siguió trabajando durante horas. La noche avanzaba pesada y silenciosa. Sus manos ejecutaban los movimientos que conocía de memoria. Doblar, prensar, coser, pegar, cada paso acercándolo a la finalización de un trabajo que lo hacía sentir sucio. Cuando el manuscrito estuvo completamente encuadernado, lo contempló con una mezcla de orgullo profesional y asco moral. Era una pieza hermosa desde el punto de vista técnico. Las costuras perfectamente alineadas, el cuero suave y resistente. Pero contenía verdades que podían destruir vidas o salvarlas, dependiendo de cómo se usaran. Matías se sentó agotado con la cabeza entre las manos. El amanecer no tardaría, y con él volvería aquel hombre siniestro a reclamar su encargo. Tenía que tomar una decisión. En ese momento crucial, la imagen de su padre apareció en su mente con claridad dolorosa. Recordó sus palabras gastadas por la repetición, pero nunca vacías de significado. Hijo mío, un hombre que vende su integridad por dinero, termina sin dinero y sin integridad. Mejor morir pobre y honrado que vivir rico y avergonzado. Matías sabía lo que debía hacer, aunque cada fibra de su cuerpo hambriento protestara. Tomó el manuscrito encuadernado
y salió del taller hacia la fría madrugada. Las calles estaban desiertas y sus pasos resonaban contra los adoquines mientras se dirigía hacia la comisaría central. El sargento de guardia lo miró con desconfianza cuando Matías entregó el manuscrito y explicó atropelladamente lo ocurrido. Necesito que esto llegue a manos de alguien honesto que pueda investigar estas acusaciones sin usarlas para extorsión o venganza personal. El sargento, un hombre mayor de rostro curtido, llamado Esteban Ruiz, tomó el documento con manos cuidadosas. Esto es grave, señor Cordero, muy grave. ¿Sabe usted que al entregar esto se está poniendo en peligro? Hay gente poderosa mencionada aquí que no tomará bien ser expuesta. Matías asintió sintiendo un miedo visceral, pero también una extraña paz. Lo sé, sargento, pero no puedo ser cómplice de la corrupción ni del chantaje. Haga con eso lo que sea correcto. Cuando Matías regresó a su taller, el hombre de la capa negra ya lo esperaba. Su rostro, finalmente visible bajo la luz del amanecer, mostraba facciones duras y ojos que prometían violencia. ¿Dónde está mi encargo? ¿Cordero? Matías mantuvo la voz firme, aunque sus piernas temblaban. Lo entregué a las autoridades. Ese manuscrito contiene información demasiado importante para usarla en chantajes o venganzas privadas. Si las acusaciones son ciertas, deben investigarse apropiadamente. El hombre se abalanzó sobre él con un rugido de furia. Imbécil. Acaba de firmar su sentencia de muerte. Me ha costado una fortuna conseguir esa información, y usted la tira a la basura. Matías retrocedió pero no huyó. Hice lo correcto, señor. Y si eso me cuesta la vida, al menos moriré con la conciencia tranquila. Antes de que el agresor pudiera golpearlo, la puerta del taller se abrió violentamente y entraron 3 agentes liderados por el sargento Ruiz, arrestado por intento de soborno e intimidación de testigos. Además, investigaremos su papel en la obtención ilegal de documentos confidenciales. Mientras se llevaban al hombre esposado y vociferando amenazas, el sargento se volvió hacia Matías. Hizo lo correcto, señor Cordero, aunque le costará caro. Estos hombres tienen recursos y conexiones. Le sugiero que sea muy cuidadoso en los próximos meses. Matías asintió comprendiendo que su vida había cambiado irrevocablemente. No sabía entonces cuán proféticamente ciertas eran las palabras del sargento. Los días siguientes trajeron consecuencias que no había anticipado. Primero fue la visita del propio señor Villalobos, quien canceló abruptamente el encargo de restauración de su biblioteca. He oído sobre su reciente indiscreción, Cordero. No puedo asociarme con alguien que no comprende la importancia de la discreción en los negocios. Otros clientes siguieron el mismo patrón. Comerciantes que previamente buscaban sus servicios, ahora lo evitaban como si fuera un leproso. La razón era clara, aunque nadie la expresaba abiertamente. En una ciudad donde las conexiones y favores mutuos mantenían funcionando el comercio, alguien que había demostrado poner principios por encima de conveniencia era visto como peligroso e impredecible. Matías vio cómo su pequeño flujo de trabajo se secaba completamente. Pasaron semanas sin un solo encargo. El hambre que pensaba haber derrotado regresó con venganza. Tuvo que vender sus herramientas más preciadas una por una para comprar pan, la prensa de madera que había pertenecido a su abuelo, las cuchillas alemanas que había tardado años en conseguir, los libros de su propia biblioteca personal, incluyendo un ejemplar de primera edición del Quijote, que era su posesión más querida. Cada venta era como arrancar un pedazo de su alma, pero el estómago no entiende de sentimentalismos. Catalina escribió desesperada, necesitando el dinero prometido con urgencia creciente. Vicente había empeorado y los médicos pedían adelantos para continuar el tratamiento. Matías tuvo que responder confesando su situación. No tengo nada, hermana. Tomé una decisión que destruyó mi negocio, pero que no podía evitar tomar. Perdóname por fallarte. La carta de respuesta de Catalina fue breve y fría. Tus principios no alimentarán a mis hijos. Matías, esperaba más de ti.
Esas palabras lo perseguían en las noches de insomnio. Había hecho lo correcto, pero el precio lo pagaban personas inocentes que dependían de él. Mientras tanto, el escándalo explotaba en la ciudad. Las investigaciones confirmaron la mayoría de las acusaciones del manuscrito. Comenzaron los juicios públicos, que capturaron la atención de toda Valladolid. El concejal Bermúdez fue sentenciado a 15 años de prisión. El doctor Santillana huyó del país antes de ser arrestado. El notario Carvajal se suicidó en su celda, dejando una nota donde admitía su culpa y pedía perdón. Los periódicos cubrían cada desarrollo con titulares sensacionalistas. La opinión pública hervía de indignación ante la magnitud de la traición. Manifestaciones exigían reformas profundas del gobierno municipal. Todo Valladolid hablaba del escándalo, pero muy pocos conocían el papel que Matías había jugado en destaparlo. El sargento Ruiz había mantenido su nombre fuera de los registros oficiales para protegerlo. Pero los rumores circulaban en ciertos círculos. Algunos lo veían como héroe, mientras otros lo consideraban traidor, que había violado la confidencialidad profesional. Matías no se veía ni como una cosa ni como otra, simplemente como un hombre que había enfrentado una elección imposible y elegido el camino que le permitía dormir por las noches, aunque fuera con el estómago vacío. Una tarde de principios de marzo, cuando Matías contemplaba seriamente la posibilidad de cerrar el taller permanentemente y buscar trabajo como jornalero, la puerta se abrió y entró una mujer que inmediatamente llenó el espacio reducido con su presencia. Iba vestida con elegancia sobria, que delataba riqueza sin ostentación. Un vestido de seda color esmeralda con encajes discretos, guantes de cabritilla, un sombrero adornado con plumas que debían costar más que todo el mobiliario del taller. Pero lo que más impactó a Matías fueron sus ojos, inteligentes y penetrantes, que examinaban cada detalle del lugar con una mezcla de curiosidad y evaluación. «¿Usted es Matías Cordero el encuadernador?», preguntó con una voz que denotaba educación refinada, pero también una firmeza que sugería estar acostumbrada a ser obedecida. Matías se puso de pie apresuradamente, consciente de su apariencia desaliñada después de semanas de privaciones. «Para servirla, señora. Aunque debo advertirle que actualmente no tengo muchos de los materiales que normalmente». Ella lo interrumpió con un gesto de la mano. «He venido precisamente porque no tiene clientes, señor Cordero. Eso me dice mucho más sobre su carácter que cualquier recomendación comercial. Soy la condesa Beatriz de Alarcón y Mendoza. He oído hablar de su trabajo». Matías sintió que el corazón se le aceleraba. La condesa de Alarcón era una de las mujeres más ricas e influyentes de la región, viuda del difunto conde Felipe de Alarcón, quien había muerto 3 años atrás, dejándole una fortuna considerable y propiedades extensas. Su reputación era de una mujer inteligente, que administraba sus negocios personalmente, en lugar de confiarlos a mayordomos y abogados. Algunos la admiraban por ello, mientras otros susurraban que era impropio que una dama de su posición se involucrara en asuntos comerciales. «Tengo una colección considerable de libros antiguos en mi hacienda que necesitan restauración», dijo, caminando lentamente alrededor del taller, examinando las pocas herramientas que le quedaban a Matías. Algunos han sido dañados por la humedad, otros simplemente por el paso del tiempo. He consultado con varios encuadernadores en la ciudad, pero ninguno me convenció de que entendieran el valor real de preservar estos volúmenes. Usted, en cambio, ha demostrado entender que hay cosas más valiosas que el dinero». Matías la miró con sorpresa. «¿Conoce usted entonces lo que ocurrió con el manuscrito?». La condesa sonrió levemente. «Señor Cordero, en una ciudad como Valladolid, los secretos son difíciles de mantener, especialmente cuando involucran escándalos políticos. He hecho mis investigaciones y sé exactamente qué papel jugó usted. Por eso estoy aquí. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente». Matías sintió una mezcla de alivio y confusión. «Perdone, condesa, pero si sabe lo que hice, entonces también sabe
que actualmente soy persona non grata entre la gente de negocios de la ciudad. Asociarse conmigo podría traerle problemas. Ella se volvió hacia él y lo miró directamente a los ojos. Señor Cordero, tengo 52 años y una fortuna que me hace inmune a la mayoría de presiones sociales. Las opiniones de comerciantes mezquinos me importan muy poco. Lo que me importa es rodearme de personas de integridad. ¿Está usted interesado en el trabajo o no? Matías apenas podía creer lo que escuchaba. Por supuesto, condesa, sería un honor trabajar para usted. Excelente. Mañana enviaré un carruaje para que lo lleve a mi hacienda donde podrá examinar los libros y hacer un presupuesto detallado. También adelantaré fondos suficientes para que compre los materiales que necesite. Espero que entienda que requiero trabajo de la más alta calidad. No estoy buscando limosna, sino resultados profesionales. Matías asintió sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuvo. Lo entiendo perfectamente, condesa, y le prometo que recibirá el mejor trabajo que pueda producir. Cuando ella se fue dejando tras de sí un sutil aroma a perfume francés y la promesa de salvación económica, Matías se dejó caer en su silla y por primera vez en semanas permitió que la esperanza penetrara la armadura de estoicismo que había construido alrededor de su corazón. Al día siguiente, el carruaje llegó puntualmente. Un vehículo elegante tirado por 2 caballos castaños magníficos. El cochero, un hombre mayor de modales correctos, lo saludó con respeto. Señor Cordero, la condesa lo espera. El viaje a la hacienda de Alarcón tomó casi 1 hora atravesando campos cultivados y bosques de robles. La propiedad era impresionante. Una mansión del siglo XVII rodeada de jardines meticulosamente mantenidos, fuentes de mármol, senderos de grava que serpenteaban entre setos perfectamente recortados. Matías nunca había estado en un lugar semejante y se sintió completamente fuera de su elemento cuando un mayordomo lo condujo a través de salones decorados con tapices flamencos y muebles que valían más que todo lo que Matías había poseído en su vida. La condesa lo recibió en su biblioteca personal y Matías comprendió inmediatamente por qué había buscado sus servicios. La habitación era enorme, con estanterías que iban del suelo al techo, cubiertas de volúmenes de todas las épocas y tamaños, pero muchos mostraban signos evidentes de deterioro. Lomos desprendidos, páginas sueltas, cubiertas manchadas por agua o moho, como puede ver, señor Cordero. Tengo trabajo para mantenerlo ocupado durante meses, dijo la condesa con un gesto abarcando la colección. Mi difunto esposo era un bibliófilo apasionado pero descuidado. Amaba los libros, pero no sabía cuidarlos apropiadamente. Desde su muerte, he estado buscando a alguien que pueda restaurar su colección sin destruir el carácter único de cada volumen. Matías se acercó reverentemente a los estantes. Sus dedos rozaron los lomos con el cuidado de quien reconoce tesoros. Había primeras ediciones de obras maestras de la literatura española, manuscritos iluminados del siglo XIV, tratados científicos de la época del Renacimiento. Cada libro tenía una historia, y Matías podía leer esas historias en las marcas del tiempo sobre papel y cuero. Esto es extraordinario, condesa. Será un privilegio trabajar con estos volúmenes. Comenzaremos entonces la próxima semana. He preparado un espacio para usted en el ala este de la casa, donde podrá trabajar sin interrupciones. El mayordomo le mostrará el taller que he mandado equipar. Si necesita herramientas o materiales adicionales, solo tiene que pedirlos. Respecto al pago, ¿cuánto considera justo por sus servicios? Matías no tenía idea cómo calcular el valor de un trabajo de tal magnitud para una clienta de tal categoría. Propuso una cifra que le parecía generosa, según sus estándares habituales. La condesa sonrió. Señor Cordero, pagaré el doble de eso. Un artesano de su calibre merece ser compensado apropiadamente. Además, necesito que se mude temporalmente a la hacienda durante el periodo de trabajo. Es impráctico que viaje diariamente desde la ciudad. Se le asignará una habitación confortable. Antes de que pudiera protestar, ella añadió:
Esto no es caridad, sino necesidad práctica. Quiero tenerlo disponible para consultas cuando sea necesario, y algunos de estos libros son demasiado frágiles para transportarlos. Así comenzó uno de los periodos más extraños y transformadores en la vida de Matías. La semana siguiente, se instaló en la hacienda llevando las pocas posesiones que le quedaban. La habitación que le asignaron era más grande y lujosa que todo su taller en la ciudad. Tenía una cama con dosel, un armario de nogal tallado, una ventana que daba a los jardines. El taller preparado para él estaba equipado con herramientas nuevas de la mejor calidad: prensas alemanas, cuchillas suizas, una selección de cueros y papeles que lo dejó sin palabras. La condesa había gastado una fortuna solo en preparar el espacio de trabajo. Los primeros días, Matías apenas intercambió palabras con la condesa más allá de las estrictamente necesarias para discutir los aspectos técnicos de cada libro. Pero gradualmente, ella comenzó a visitarlo en el taller con mayor frecuencia. Al principio, supuestamente para verificar el progreso, pero pronto era evidente que su interés iba más allá de la supervisión del proyecto. Observaba fascinada cómo las manos de Matías ejecutaban movimientos precisos y delicados, cómo podía diagnosticar el problema de cada volumen con solo examinarlo brevemente, cómo hablaba de los libros con un amor y respeto que igualaba al que ella misma sentía. Cuénteme sobre su aprendizaje, señor Cordero. ¿Cómo llegó a desarrollar tal maestría?, preguntó una tarde mientras él trabajaba en un códice del siglo XIII, especialmente desafiante. Matías, sin dejar de trabajar, comenzó a hablar de su padre y su abuelo, de las largas horas de práctica infantil, cosiendo primero retazos de tela antes de poder tocar un libro verdadero, de los golpes en los nudillos cuando cometía errores, del orgullo brillando en los ojos de su padre la primera vez que completó una encuadernación perfecta. La condesa escuchaba con atención, que Matías encontraba a la vez halagadora e inquietante. Había algo en la intensidad de su mirada que lo hacía consciente de sí mismo de maneras que no había experimentado antes. Durante las comidas que la condesa insistía en que compartieran, las conversaciones se expandieron más allá de los libros. Ella le preguntaba sobre su visión de la vida, sus opiniones sobre política y sociedad, sus sueños para el futuro. Matías respondía con honestidad, quizás imprudente. El ambiente de la hacienda y la atención de aquella mujer extraordinaria lo hacían olvidar las barreras de clase que deberían haber regulado sus interacciones. La condesa, por su parte, compartía historias de su propia vida: su matrimonio arreglado a los 18 años con un hombre 30 años mayor, la soledad de vivir con alguien que la veía más como posesión decorativa que como compañera intelectual, su determinación de educarse a sí misma leyendo vorazmente la biblioteca que ahora Matías restauraba. El difunto conde nunca supo que su esposa había leído cada libro de su colección, mientras él la creía ocupada en bordados y chismes con otras damas. Cuando él murió dejándola finalmente libre, Beatriz descubrió que tenía talento para los negocios. Triplicó la fortuna familiar en 3 años mediante inversiones astutas y administración eficiente. Pero también descubrió la soledad de vivir en una sociedad que no sabía qué hacer con una mujer que no encajaba en los moldes prescritos. Matías se sorprendió a sí mismo pensando en la condesa, incluso cuando no estaba con ella. Sus conversaciones lo estimulaban intelectualmente de maneras que no había experimentado antes. Ella era culta, pero no pedante, rica pero no frívola, poderosa pero no arrogante. Había algo magnético en su presencia que iba más allá de su posición social o su belleza madura. Una tarde mientras trabajaban juntos, catalogando los volúmenes que aún requerían restauración, sus manos se tocaron accidentalmente al alcanzar el mismo libro. Ambos se retiraron como quemados, y un silencio extraño llenó la habitación. Matías, señor Cordero, dijo ella finalmente, con una voz que temblaba casi imperceptiblemente. Creo que debería llamarme Beatriz cuando estamos a solas.
Después de todo, hemos compartido conversaciones lo suficientemente personales como para justificar menos formalidad. Matías sintió que su corazón latía aceleradamente. Condesa yo. ¿Beatriz? Lo interrumpió ella. Solo Beatriz. ¿Está bien, Beatriz? Repitió él sintiendo el nombre extraño en su lengua. Sería inapropiado, condesa. La diferencia en nuestras posiciones. Ella lo miró con una intensidad que lo hizo callar. Las posiciones sociales son construcciones artificiales. Matías, aquí en esta biblioteca somos simplemente dos personas que comparten amor por los libros y respeto mutuo. Eso es más real que cualquier título nobiliario. Los días siguientes, la tensión entre ellos creció hasta volverse casi insoportable. Había miradas que duraban un momento demasiado largo, conversaciones que se adentraban en territorios peligrosamente personales, momentos de cercanía física que hacían que el aire pareciera cargado de electricidad. Matías sabía que estaba pisando terreno traicionero, pero no podía detenerse. Beatriz era como nadie que hubiera conocido, inteligente, apasionada, vulnerable detrás de su armadura de sofisticación aristocrática. Había momentos en que ella entraba al taller simplemente para observarlo trabajar, sin decir palabra alguna. La intensidad de su mirada lo hacía consciente de cada movimiento de sus manos, cada gesto. Sentía su presencia como calor físico que irradiaba a través del espacio entre ellos. Otras veces conversaban durante horas sobre temas aparentemente inocuos, pero cargados de significados ocultos. Discutían la naturaleza del amor en la literatura medieval, y ambos sabían que hablaban de ellos mismos. Debatían sobre el papel del destino versus la elección en las vidas humanas, mientras sus ojos decían que sentían que el destino los había unido, pero la elección los mantenía regresando uno al otro. Matías comenzó a vivir para esos momentos. Las tardes cuando Beatriz aparecía en el taller, con alguna excusa transparente para pasar tiempo juntos. Las noches después de cenar cuando caminaban por los jardines, discutiendo filosofía, mientras la verdadera conversación ocurría en silencios cargados y miradas furtivas, descubrió que pensaba en ella constantemente, incluso cuando estaba absorto en su trabajo. Sus manos creaban encuadernaciones, mientras su mente recreaba la curva de su sonrisa, el sonido de su risa, la manera en que mordía su labio inferior cuando estaba concentrada en un pensamiento complejo. Beatriz, por su parte, luchaba con sentimientos que no había experimentado ni siquiera en su juventud. Su matrimonio arreglado nunca había incluido esta clase de pasión intelectual y emocional. Su difunto esposo había sido un hombre decente pero predecible. Sus conversaciones nunca se aventuraban más allá de lo superficial. Nunca la había desafiado o sorprendido. Nunca la había mirado como si realmente la viera, en lugar de simplemente ver el papel que jugaba. Matías era diferente en cada manera imaginable. Cuando hablaba con ella, lo hacía como igual sin rastro de deferencia condescendiente o mansedumbre servil. Argumentaba con sus opiniones cuando no estaba de acuerdo. Celebraba sus ideas cuando las encontraba brillantes. La hacía reír con observaciones agudas sobre naturaleza humana. La hacía pensar con preguntas que revelaban profundidad filosófica que nunca había esperado encontrar en alguien de su clase. Se encontraba inventando razones para buscar su compañía. De repente, todos los libros de la biblioteca necesitaban discusión urgente de sus planes de restauración. Desarrollaba súbitos intereses en técnicas específicas de encuadernación que requerían explicaciones detalladas. Sus sirvientes notaban el cambio con una mezcla de diversión y preocupación. La doncella mayor Inés, que había servido a Beatriz desde su matrimonio, la tomó aparte una tarde. Señora condesa, perdone mi atrevimiento, pero la he visto mirar a ese hombre de la manera en que una mujer mira al hombre que ama. Está jugando con fuego. Beatriz no pudo negar lo obvio. Lo sé, Inés, pero ¿qué puedo hacer? ¿El corazón no obedece reglas de conveniencia social? Inés suspiró. Solo le pido que tenga cuidado, señora. El amor entre personas de diferentes mundos raramente termina felizmente.
Hay demasiadas fuerzas que se oponen. Beatriz agradeció el consejo, pero sabía que era demasiado tarde para la cautela. Ya había cruzado líneas invisibles en su corazón. Matías enfrentaba sus propias advertencias. El maestro Herrera del gremio lo visitó una tarde con expresión preocupada. Matías, hijo, sé que no es mi lugar meterme en tu vida personal, pero debo advertirte. Hay rumores sobre ti y la condesa. Algunos dicen que te estás volviendo arrogante, olvidando tu lugar. Si no tienes cuidado, podrías destruir la reputación que tanto te ha costado construir. Matías escuchó respetuosamente, pero su respuesta fue firme. Maestro Herrera, aprecio su preocupación, pero mi relación con la condesa no es asunto de reputación o ambición, es asunto del corazón. Herrera negó con la cabeza. El corazón es importante, Matías, pero también lo es el pragmatismo. Las condesas no se casan con encuadernadores sin importar cuán talentosos sean. Estás preparándote para un dolor terrible. Quizás, respondió Matías, pero prefiero arriesgar dolor que vivir con arrepentimiento de no haber intentado. A pesar de las advertencias, la relación continuaba intensificándose. Una tarde lluviosa, cuando Matías trabajaba en un volumen particularmente delicado del siglo XV, Beatriz entró al taller empapada. Había ido a caminar sin protección cuando comenzó la tormenta, y ahora temblaba de frío. Matías inmediatamente dejó su trabajo y le ofreció su propia chaqueta. Ella la aceptó y se sentó cerca del fuego pequeño que mantenía para calentar la cola. La imagen de ella sentada allí, con su ropa empapada pegada a su cuerpo, su cabello suelto goteando sobre sus hombros, despojada de toda la pulida sofisticación aristocrática, vulnerable y hermosa, se grabó en la memoria de Matías con intensidad dolorosa. «Deberías cambiarte o te enfermarás», dijo él con voz ronca. Beatriz lo miró con ojos que brillaban con algo más que reflejo del fuego. «No quiero moverme de aquí, Matías. Contigo me siento más yo misma que en cualquier otro lugar». Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. «Beatriz, esto que está creciendo entre nosotros, ¿hacia dónde puede ir? ¿Qué futuro podemos tener?» Ella liberó una mano para tocar su rostro. «No lo sé, pero sé que no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Ese momento de honestidad cruda rompió algo en ambos. Las pretensiones de que esto era simplemente amistad o relación profesional se desmoronaron. Reconocieron explícitamente lo que había sido obvio por semanas. Estaban enamorados profunda, irrevocablemente, complicadamente. Esa noche marcó un cambio en la naturaleza de su relación. Ya no pretendían neutralidad. Se permitieron la intimidad emocional que habían estado negando. Pasaban las tardes juntos, no solo discutiendo libros, sino compartiendo historias personales profundas, miedos ocultos, sueños secretos. Matías le habló de la pobreza de su infancia, con detalles que nunca había compartido con nadie. Las noches sin comida suficiente, la humillación de la caridad, la determinación de su padre de mantener dignidad a pesar de privación, las lágrimas que derramó cuando su padre murió, dejándolo con deudas que tardó años en pagar. Beatriz compartió sus propias heridas ocultas bajo vestidos elegantes, la soledad de un matrimonio sin amor, las noches llorando en silencio en su habitación mientras su esposo dormía borracho en otra ala de la casa. El anhelo de ser vista como persona completa, no simplemente como adorno decorativo o productora de herederos. La liberación extraña que sintió cuando su esposo murió, liberándola finalmente para vivir según sus propios términos. Estas confesiones los acercaban, creando intimidad que trascendía lo físico. Conocían ahora no solo los contornos externos del otro, sino también las geografías interiores de dolor y esperanza. Pero esta intimidad también intensificaba el dilema que enfrentaban. Su amor era real y profundo, pero las barreras sociales que se interponían eran igualmente reales. Beatriz era plenamente consciente de que casarse con Matías significaría escándalo social, posible rechazo de su familia,
complicaciones legales respecto a su fortuna y propiedades que técnicamente pasarían a control de su esposo, según las leyes de la época. Matías era igualmente consciente de que su pobreza relativa lo colocaba en posición vulnerable. Sería fácil para críticos acusarlo de ser cazafortunas interesado solo en la riqueza de Beatriz. Cada uno de estos pensamientos envenenaba momentos de felicidad con dudas. Aún así, no podían permanecer separados. Era como si una fuerza magnética los atraía constantemente. Una noche después de la cena, cuando paseaban por los jardines bajo un cielo estrellado, Beatriz finalmente verbalizó lo que ambos habían estado evitando. Me he enamorado de usted, Matías. Sé que es locura. Sé que la sociedad lo condenaría. Sé que probablemente usted no corresponde a mis sentimientos, pero no puedo seguir fingiendo que no existen. Matías se detuvo sintiendo que el mundo giraba bajo sus pies. Beatriz. Yo, ¿cómo podría no corresponder lo que siento por usted? Es la mujer más extraordinaria que he conocido. Pero esto es imposible. Usted es condesa. Yo soy un encuadernador arruinado. El escándalo sería inmenso. ¿Su reputación? Ella lo tomó de las manos, mirándolo directamente a los ojos. Mi reputación ya está comprometida por ser una viuda que administra sus propios negocios, por negarme a casarme de nuevo con algún noble empobrecido que solo quiere mi fortuna. La sociedad ya me considera excéntrica en el mejor de los casos. ¿Qué importa si le doy un motivo más? Matías sintió las defensas que había construido derrumbándose. ¿Pero qué puedo ofrecerle yo? No tengo nada. Ni siquiera un taller propio en este momento. Me ofreces algo que nadie más puede, respetó ella. Integridad, una mente que desafía la mía, manos que crean belleza, un corazón que antepone principios al beneficio personal. ¿Crees que eso tiene menos valor que el oro? Se besaron entonces bajo las estrellas, y Matías sintió que toda su vida había estado conduciendo hacia ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había regreso. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Matías. Durante el día trabajaba en la restauración de la biblioteca, creando obras maestras que sabía estaban entre lo mejor de su carrera. Por las noches, compartía con Beatriz cenas, conversaciones, paseos por los jardines, gradualmente cayendo más profundamente enamorado. Ella le mostraba un mundo que nunca había imaginado, no solo de lujo material, aunque eso era impresionante, sino de ideas, arte, música. Introdujo a Matías a círculos de intelectuales y artistas que se reunían en su salón, donde él descubrió que su inteligencia natural y educación autodidacta le permitían participar en discusiones sofisticadas sobre filosofía, política, literatura. Algunos de los invitados aristocráticos lo miraban con desdén obvio cuando Beatriz lo presentaba, pero otros reconocían su talento y lo trataban con respeto genuino. Matías comenzó a reconstruir su vida profesional. Beatriz le ayudó discretamente recomendándolo a sus amistades. Pronto otros nobles comenzaron a solicitar sus servicios. Su reputación se expandía, no solo como artesano excepcional, sino como hombre de principios inquebrantables. La historia de cómo había sacrificado su negocio antes que comprometer su integridad se convirtió en leyenda en ciertos círculos. Mientras tanto, el escándalo de corrupción que él había destapado continuaba desarrollándose con ramificaciones cada vez más amplias. Las investigaciones revelaron una red de malversación que se extendía mucho más allá de los funcionarios inicialmente acusados. Cada juicio generaba titulares nuevos, indignación pública renovada, demandas de reformas sistémicas. Matías observaba estos desarrollos con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción de que su decisión había resultado en algo positivo. Tristeza por el costo humano. No solo los funcionarios corruptos y sus familias, sino también las víctimas inocentes, cuyo sufrimiento ahora se exponía públicamente. Un día, Beatriz lo llamó a su despacho con una expresión seria.
He recibido una carta que creo deberías leer. Le tendió un sobre con el sello del ayuntamiento. Dentro había una invitación formal para que Matías asistiera a una ceremonia donde sería reconocido públicamente por su papel en exponer la corrupción. El alcalde interino quería condecorarle como ciudadano honorario de Valladolid. Matías leyó la carta 2 veces, sintiendo náuseas crecientes. No quiero esto, Beatriz. No hice lo que hice buscando reconocimiento. Convertirme en héroe público sería hipócrita. Ella se sentó a su lado. Lo sé, mi amor, pero considera que tu historia podría inspirar a otros. Podría mostrar que es posible resistir la corrupción, que hacer lo correcto a veces es recompensado. Matías negó con la cabeza. Mi recompensa eres tú, Beatriz. Esta vida que hemos construido juntos. No necesito medallas ni ceremonias. Además, ¿qué mensaje enviaría aceptar honores del mismo sistema que inicialmente me castigó por exponer sus fallas? Beatriz consideró esto y finalmente asintió. Tienes razón. Entonces declinaremos la invitación. Pero creo que deberías escribir una carta explicando tus razones. Podría ser educativa para quienes quieran escuchar. Matías pasó varios días componiendo la carta. En ella explicaba que había hecho simplemente lo que cualquier persona honesta debería hacer enfrentada con evidencia de injusticia. Que no buscaba reconocimiento, sino que esperaba que su ejemplo animara reformas estructurales que hicieran innecesarios futuros actos de valentía individual. Que la verdadera medida del progreso no sería honrar a quienes exponían corrupción, sino crear sistemas donde la corrupción fuera imposible. La carta se filtró a la prensa y generó considerable debate. Algunos la veían como arrogante rechazo de gratitud legítima, otros como reflexión profunda sobre la diferencia entre gestos simbólicos y cambio real. Para Matías, lo importante era haber expresado su verdad sin comprometerse. Mientras tanto, su relación con Beatriz continuaba profundizándose. Pasaban horas discutiendo todo, desde teología hasta economía. Ella lo desafiaba intelectualmente, de maneras que lo hacían crecer. Él le ofrecía una perspectiva arraigada en experiencias de vida que su privilegio nunca le había permitido. Había una cualidad igualitaria en su amor, que trascendía las diferencias de clase. Cuando estaban juntos, no eran condesa y artesano, sino simplemente Beatriz y Matías, dos almas que se habían encontrado contra toda probabilidad. Pero la realidad de sus diferentes mundos no podía ignorarse indefinidamente. La sociedad de Valladolid comenzaba a murmurar sobre la naturaleza de su relación. Algunos rumores eran benignos, caracterizándola como mecenazgo de una noble excéntrica hacia un artesano talentoso. Otros eran más oscuros, insinuando impropiedad moral. Beatriz enfrentaba estos chismes con desdén aristocrático, pero Matías sabía que le dolían más de lo que admitía. Una tarde, el primo de Beatriz, el marqués Eduardo de Mendoza, visitó la hacienda con expresión tormentosa. Beatriz lo recibió en el salón principal, mientras Matías esperaba ansiosamente en el taller. Las voces elevadas penetraban las paredes gruesas. Eduardo acusaba a Beatriz de deshonrar el nombre familiar al asociarse tan íntimamente con un plebeyo. Ella respondía que su vida personal no era asunto suyo. Él amenazaba con usar su influencia para arruinar a Matías profesionalmente, a menos que Beatriz terminara la relación. Cuando finalmente Eduardo se marchó, hecho una furia, Beatriz vino al taller con ojos brillantes de rabia contenida. Me ha dado un ultimátum. O te despido y nunca te veo de nuevo, o enfrentaremos consecuencias. Matías sintió el estómago contraerse. Quizás deberíamos considerar. Ella lo interrumpió con vehemencia. Ni una palabra más. Matías Cordero, si crees que voy a rendirme ante las amenazas de mi primo pomposo, entonces no me conoces en absoluto. Hemos enfrentado cosas peores que el disgusto de parientes ambiciosos. Matías la abrazó sintiendo amor y miedo en igual medida. Las próximas semanas demostraron que Eduardo no había hecho amenazas vacías.
Varios clientes importantes cancelaron contratos con Matías, citando excusas transparentes. Algunos comerciantes, que suplían materiales de repente, reportaban escasez de inventario. Era obviamente una campaña coordinada de presión económica, pero para sorpresa de Eduardo y probablemente de ellos mismos, Matías y Beatriz encontraron que enfrentar adversidad juntos solo fortalecía su vínculo. Beatriz usó sus propias conexiones y recursos para contrarrestar las maniobras de Eduardo. Cada cliente que Matías perdía era reemplazado por dos nuevos que Beatriz le presentaba. Cada proveedor que lo rechazaba era sustituido por alternativas que ella identificaba. La batalla se volvió casi absurda en su mezquindad. Eduardo bloqueando oportunidades, mientras Beatriz las creaba en una escalada ridícula de maniobras aristocráticas. Finalmente, Eduardo cometió el error de presionar demasiado fuerte. Intentó usar su influencia para forzar al gremio de encuadernadores a expulsar a Matías, pero esto unió a los artesanos contra la interferencia nobiliaria en sus asuntos internos. El maestro del gremio, un hombre de 60 años, llamado Domingo Herrera, visitó personalmente a Beatriz, señora condesa. Respeto su posición y la de su primo, pero no permitiremos que la nobleza dicte quién puede o no ejercer un oficio honesto. Matías Cordero es uno de los mejores artesanos que hemos visto en décadas. Su membresía en el gremio está segura sin importar con quién elija asociarse en su vida personal. Este apoyo inesperado marcó un punto de inflexión. Gradualmente quedó claro que Eduardo había sobreestimado su influencia y subestimado tanto el respeto que Matías había ganado como la determinación de Beatriz. Derrotado, pero no reconciliado, Eduardo se retiró de la batalla directa, aunque continuó su desaprobación desde la distancia. Mientras tanto, la restauración de la biblioteca de Beatriz progresaba magníficamente. Cada libro que Matías completaba era una pequeña obra de arte, preservando el carácter histórico mientras reparaba el daño del tiempo. La propia Beatriz documentaba meticulosamente cada volumen, creando un catálogo detallado que se convertiría en referencia valiosa para bibliófilos e historiadores. Trabajando juntos en este proyecto compartido, su relación alcanzó una profundidad que ninguno había experimentado antes. No era simplemente pasión romántica, aunque eso estaba presente, sino también asociación intelectual, amistad genuina, respeto mutuo profundo. Habían construido algo raro y precioso, especialmente en su época. Una relación de verdaderos iguales, a pesar de las enormes diferencias en sus circunstancias materiales. La primavera llegó trayendo flores a los jardines de la hacienda, y también noticias de Madrid. Catalina escribió por primera vez en meses. Su carta comenzaba con disculpas por sus palabras duras previas. Vicente había sobrevivido la crisis gracias a la ayuda de vecinos generosos que habían organizado una colecta. Cuando supieron de su situación, estaba mejorando lentamente, y Catalina había encontrado trabajo cosiendo en un taller respetable. Había oído rumores sobre Matías y su asociación con una condesa, y escribía esperando que fuera feliz. Cualquier cosa que hagas, hermano, sé que será guiado por ese corazón obstinadamente honesto que heredaste de papá. Matías lloró al leer la carta, sintiendo que una herida que no sabía que tenía comenzaba a sanar. Compartió la noticia con Beatriz, quien inmediatamente propuso enviar dinero para ayudar con los gastos médicos restantes de Vicente. Matías se resistió inicialmente, pero ella argumentó: «No es caridad, Matías, es familia ayudando a familia, porque eso es lo que somos ahora». Aunque ningún sacerdote haya bendecido nuestra unión, esas palabras resonaron en Matías durante días. Aunque ningún sacerdote haya bendecido nuestra unión, la ausencia de matrimonio formal era el único aspecto de su relación que Beatriz nunca mencionaba directamente, pero Matías sabía que debe dolerle. Como mujer devota, debe considerarlo pecado. Vivir en intimidad sin sacramento, aún más para una mujer de su posición social, donde reputación era todo. Matías decidió que era tiempo de cambiar eso. Comenzó a planear en secreto, consultando primero con el padre Tomás.
El sacerdote de la parroquia local. Padre, necesito su consejo. Estoy enamorado de una mujer extraordinaria que corresponde a mis sentimientos. Queremos casarnos, pero hay complicaciones de clase social que... El padre Tomás levantó una mano. Sé de quién habla, hijo. ¿Toda la región conoce su situación con la condesa de Alarcón? Matías se sonrojó. Entonces comprende las dificultades. Su familia se opondrá. La sociedad murmurará. Pero la amo, padre, y creo que ante Dios, dos personas que se aman genuinamente y buscan bendecir su unión, merecen ese sacramento, sin importar títulos terrenales. El padre Tomás sonrió. Tiene razón, por supuesto, pero debe entender que casarlos creará controversia considerable. Habrá quejas formales. Quizás el obispo me llamará a rendir cuentas. Matías asintió. Lo sé, padre, y no le pediría que arriesgara su posición, pero pensé que debía intentarlo. El sacerdote lo estudió en silencio por un momento largo, antes de responder. Hace 3 meses, recibí una donación anónima que permitió reparar el techo de la iglesia que había estado goteando durante años. Hace 2 meses, otra donación fundó una escuela para niños pobres que tanto había deseado establecer. Esta mañana me enteré que alguien ha pagado todas las deudas pendientes del hospicio de huérfanos. No sé quién es este benefactor anónimo, pero tengo mis sospechas. Creo que una mujer capaz de tal generosidad merece tener sus oraciones matrimoniales respondidas. Matías sintió gratitud abrumadora, comprendiendo que Beatriz había estado preparando el terreno silenciosamente. El padre Tomás continuó. Los casaré, hijo. Que hablen los que quieran hablar. Algunos escándalos valen la pena. Cuando Matías le propuso matrimonio a Beatriz una tarde en la biblioteca, ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Estás seguro, Matías? El matrimonio conmigo traerá complicaciones, presiones sociales, quizás hasta peligros si mis parientes más extremos deciden actuar. Matías tomó sus manos entre las suyas. Beatriz, cuando tenía que decidir entre dinero que necesitaba desesperadamente e integridad, elegí integridad, aunque me costara todo. Ahora tengo que elegir entre una vida fácil sin ti o una vida complicada contigo. Esa es la decisión más simple que he enfrentado. Ella lo besó con una mezcla de pasión y ternura que contenía promesa de todos los años por venir. Los preparativos para la boda fueron delicados y requirieron considerable planificación estratégica. Beatriz convocó a su abogado personal, el señor Ramírez, un hombre de mediana edad, conocido por su discreción y progresivismo relativo. Necesito que prepare documentos protegiendo mi autonomía financiera después del matrimonio, explicó sin rodeos. Quiero casarme con el señor Cordero, pero no bajo términos que le den control automático de mis propiedades. El abogado la estudió cuidadosamente. Condesa está consciente de que tales arreglos, aunque legalmente posibles, serán vistos como extremadamente inusuales y generarán considerable controversia. Entiendo perfectamente, señor Ramírez. Proceda de todas formas. Matías, cuando se enteró de estos arreglos, inicialmente protestó. Beatriz, no necesito protecciones legales contra mí. Confío en que nunca intentarías controlar tu fortuna. Ella lo calmó con lógica paciente. No es falta de confianza, mi amor. Es protección contra las expectativas y presiones externas. Si tú legalmente controlas mi fortuna, otros asumirán que eres tú quien toma las decisiones financieras. Esto causará tensión en nuestro matrimonio, cuando en realidad ambos sabemos que continuaré administrando mis propios asuntos. Estos documentos simplemente formalizan la realidad de nuestra asociación igualitaria. Matías comprendió la sabiduría de esto. Habían decidido también mantener la boda pequeña e íntima, en parte por consideraciones prácticas, dado que la familia de Beatriz probablemente no asistiría, en parte porque ambos preferían algo genuino sobre espectáculo social. Pero había otro elemento de los preparativos que causaba a Matías considerable ansiedad. ¿Qué me pongo para casarme contigo, Beatriz? Mi mejor ropa sigue siendo la de un artesano modesto. Pareceré ridículo al lado tuyo.
Ella rió suavemente. Matías, si creyera que la ropa hace al hombre, no estaría casándome contigo. Pero si te hace sentir más cómodo, puedo encargar un traje nuevo apropiado para la ocasión. Él aceptó con alivio, mezclado con vergüenza, de necesitar su ayuda. Incluso para esto, el sastre que Beatriz contrató era un maestro artesano que trató a Matías con respeto profesional, reconociendo su propio dominio de un oficio diferente. El traje que creó era elegante sin ser ostentoso, de un gris oscuro casi negro, con detalles sutiles que hablaban de calidad sin gritar riqueza. Cuando Matías se lo probó por primera vez y se miró en el espejo, apenas se reconoció. No por la ropa en sí, sino por la expresión en su rostro. Había felicidad allí mezclada con determinación. Parecía un hombre a punto de comenzar el capítulo más importante de su vida. Catalina escribió desde Madrid en respuesta a la invitación de boda que Matías le había enviado. Su carta estaba llena de alegría, pero también preocupación práctica. Hermano, estoy feliz de que hayas encontrado amor, pero me preocupa cómo te tratará la sociedad. Una condesa casándose con un encuadernador romperá muchas convenciones. Asegúrate de que realmente conoces a esta mujer y que sus sentimientos son genuinos. He visto demasiados casos de nobles que juegan con la gente común y luego los descartan. Matías respondió asegurándole que Beatriz era diferente, que su amor era real y probado a través de meses de conocerse profundamente, que entendía los riesgos, pero los consideraba valioso el precio por una vida con la mujer que amaba. También le envió dinero suficiente para que ella y los niños pudieran viajar a Valladolid para la boda. Era importante para él que al menos un miembro de su familia estuviera presente. Cuando Catalina finalmente llegó una semana antes de la ceremonia, su primer encuentro con Beatriz fue tenso. Catalina había llegado preparada para ser escéptica, para proteger a su hermano de lo que temía podría ser capricho aristocrático. Pero Beatriz la recibió con calidez genuina, sin rastro de condescendencia. Señora Morales, me honra conocerla. Matías habla de usted y sus hijos con tanto amor. Espero que podamos llegar a ser familia verdadera. Catalina estudió a la mujer elegante frente a ella, buscando signos de falsedad y encontrando solo sinceridad. Gradualmente se relajó. Durante los días siguientes, observó cómo Beatriz y Matías interactuaban. Vio el respeto mutuo, el afecto genuino, la manera en que Beatriz valoraba las opiniones de Matías y él las de ella. Finalmente tomó a su hermano aparte. Tienes mi bendición, Matías. Esa mujer te ama de verdad. Se ve en cómo te mira cuando cree que nadie está observando. Matías sintió alivio profundo. La aprobación de su hermana significaba más de lo que había querido admitir. Se casaron 3 semanas después de la propuesta, en una ceremonia pequeña e íntima. Solo asistieron el padre Tomás, el sargento Esteban Ruiz, quien se había convertido en amigo discreto de Matías, el maestro Domingo Herrera, representando al gremio, Catalina con sus 3 hijos, y media docena de sirvientes leales de la hacienda que amaban genuinamente a Beatriz. La ausencia de familia aristocrática era notable y dolía, pero Beatriz la enfrentó con dignidad. Estamos creando nuestra propia familia, dijo mientras intercambiaban votos. La ceremonia en sí fue simple pero profundamente emotiva. El padre Tomás habló no de obligaciones sociales, sino del misterio del amor que une 2 almas. Matías y Beatriz pronunciaron sus votos con voces firmes pero emocionadas. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Matías presentó uno que había creado él mismo. No era de oro o plata, sino de bronce pulido hasta brillar como metal precioso. Dentro había grabado una frase simple: integridad y amor unidos. Beatriz lloró abiertamente al verlo comprendiendo el simbolismo. Su amor estaba forjado de los mismos principios que habían guiado a Matías a través de su prueba moral. Cuando salieron de la pequeña capilla como marido y mujer, las campanas repicaron con alegría que pareció resonar a través del valle entero. La recepción fue igualmente modesta, pero alegre.
Hubo comida excelente preparada por el cocinero de la hacienda, vino de las bodegas de Beatriz, música de un cuarteto de cuerdas local. Los niños de Catalina correteaban por los jardines gritando de alegría. Matías bailó con su nueva esposa sintiendo que flotaba. El maestro Herrera dio un brindis emotivo por Matías Cordero, quien nos ha mostrado que la verdadera nobleza radica en el carácter, no en el título. Y por la condesa de Alarcón, quien ha demostrado que el amor genuino reconoce valor donde lo encuentra. El sargento Ruiz añadió: conozco a este hombre desde la noche cuando eligió integridad sobre beneficio personal. Si hay alguien que merece la felicidad que veo en su rostro, hoy es él. Beatriz les agradeció a todos por su apoyo. Ustedes son la familia que elegimos, dijo, más valiosa que cualquier conexión de sangre que rechaza aceptarnos. Esa noche, cuando finalmente se retiraron a la suite matrimonial que Beatriz había preparado, ambos sintieron una mezcla de alegría, alivio y anticipación nerviosa. Habían cruzado el umbral que los separaba en marido y mujer. La intimidad física que siguió fue tierna y apasionada, una expresión de todo lo que sentían uno por el otro. Después, yacieron abrazados en la oscuridad y Matías susurró: gracias, Beatriz, por elegirme a pesar de todo lo que complica nuestra unión. Ella lo besó. Gracias a ti, Matías, por ser el hombre que eres, por mostrarme que el amor verdadero aún existe. Los meses siguientes probaron la fortaleza de su unión repetidamente. Hubo rechazos sociales, algunos más hirientes que otros, invitaciones que dejaron de llegar, amistades aristocráticas que se evaporaron, pero también hubo sorpresas positivas. Algunos nobles más progresistas los defendieron públicamente. Artistas e intelectuales celebraron su matrimonio como victoria del amor sobre el prejuicio. El pueblo común de Valladolid, que había seguido la historia de Matías desde el escándalo de corrupción, los adoptó como símbolos de esperanza, de que las barreras sociales podían trascenderse. Los primeros meses de matrimonio fueron periodo de ajuste intenso para ambos. Matías tuvo que acostumbrarse a vivir en una mansión con sirvientes, algo que inicialmente lo hacía profundamente incómodo. La primera mañana, cuando un criado entró a la habitación para ayudarlo a vestirse, Matías casi lo echó fuera. Beatriz tuvo que explicarle pacientemente que los sirvientes se sentirían ofendidos si rechazaba sus servicios, ya que era literalmente su trabajo. Pero llegaron a un compromiso. Matías aceptaría ayuda con tareas que realmente necesitaba asistencia, pero mantendría su independencia en asuntos personales básicos. Por su parte, Beatriz tuvo que ajustarse a tener un compañero que no solo tenía opiniones, sino que las expresaba libremente, incluso cuando diferían de las suyas. Su difunto esposo nunca la había contradicho en nada. Matías, en cambio, argumentaba apasionadamente cuando no estaba de acuerdo. Al principio, esto generaba tensión, hasta que ambos aprendieron a ver estos debates no como conflictos, sino como intercambios estimulantes entre iguales. Una de sus primeras discusiones significativas surgió respecto a la administración de las propiedades de Beatriz. Ella había contratado a un nuevo administrador para sus fincas agrícolas, y Matías, después de conocerlo, expresó dudas. Ese hombre me parece poco confiable, Beatriz. La manera en que evita contacto visual directo, como sus cifras son convenientemente redondeadas. Beatriz se puso a la defensiva. Viene altamente recomendado, Matías. No puedes juzgar a alguien solo por impresiones superficiales. Matías se sintió herido. Tienes razón. Solo soy un artesano. ¿Qué puedo saber de administrar propiedades? Ella inmediatamente reconoció su error. No, Matías. Perdóname. Ese fue mi orgullo hablando. Tu instinto sobre el carácter de las personas ha demostrado ser excepcional. Investigaré más cuidadosamente. Resultó que Matías tenía razón. Una auditoría reveló que el administrador había estado desviando fondos sutilmente. Este incidente estableció patrón para su relación. Beatriz aprendió a confiar en las percepciones de Matías sobre personas y motivos,
Mientras él respetaba su superior conocimiento en asuntos financieros y legales, juntos formaban equipo más fuerte que cualquiera de ellos individualmente. Las cenas se convirtieron en su tiempo favorito del día. Beatriz insistió en que comieran juntos en el comedor pequeño, en lugar del salón formal grande. Allí, compartían no solo comida, sino también los eventos del día. Matías describía su progreso en varios proyectos de restauración, los desafíos técnicos que enfrentaba, las satisfacciones de resolver problemas complejos. Beatriz compartía detalles de administrar sus propiedades, inversiones que estaba considerando, correspondencia con diversos contactos comerciales. Estas conversaciones educaban a cada uno sobre el mundo del otro. Matías comenzó a entender complejidades de administración de riqueza que nunca había considerado. Beatriz ganó apreciación de los aspectos artísticos y técnicos de la encuadernación, que iba mucho más allá de su interés inicial como coleccionista. También desarrollaron rituales íntimos que fortalecían su vínculo. Cada mañana, Beatriz llevaba personalmente café a Matías mientras él trabajaba en su taller temprano. No porque no hubiera sirvientes que pudieran hacerlo, sino porque disfrutaba ese momento privado juntos antes de que el día los separara a sus respectivas tareas. Cada noche antes de dormir, Matías leía en voz alta a Beatriz. Habían comenzado con Don Quijote y progresado a través de clásicos españoles y traducciones de obras extranjeras. Ella se acurrucaba contra él, escuchando el ritmo de su voz, encontrando paz en la intimidad compartida. La primera crisis seria de su matrimonio llegó 6 meses después de la boda, cuando el primo de Beatriz, Eduardo, apareció nuevamente con una estrategia diferente. En lugar de amenazas directas, llegó con oferta aparentemente generosa. Beatriz, he reconsiderado mi oposición a tu matrimonio, dijo con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Si el señor Cordero es tan importante para ti, entonces debemos aceptarlo en la familia. He venido a ofrecerle una posición administrando la biblioteca del marquesado. El salario sería generoso y le daría estatus que actualmente carece. Matías y Beatriz intercambiaron miradas sabiendo inmediatamente que esto era trampa. Eduardo nunca había mostrado interés en libros y ciertamente no valoraba lo suficiente una biblioteca como para pagar generosamente por su mantenimiento. Esto era claramente intento de colocar a Matías en posición de dependencia del marqués, convirtiéndolo en empleado de la familia en lugar de igual de Beatriz. Es una oferta generosa, primo Eduardo, respondió Beatriz cuidadosamente. Pero Matías ya tiene su propio taller próspero. No creo que esté interesado en posiciones que lo alejarían de su propio trabajo. Eduardo se volvió hacia Matías directamente. Seguramente comprende, señor Cordero, las ventajas de tal posición: estabilidad, respetabilidad, la oportunidad de trabajar con colecciones que raramente están disponibles para artesanos independientes. Matías mantuvo la calma, aunque sintió rabia creciendo. Agradezco la oferta, señor Marqués, pero como mi esposa ha dicho, estoy satisfecho con mi situación actual. Eduardo permitió que máscara de cordialidad resbalara levemente. Comprendo que un hombre de su origen pueda sentirse intimidado por el mundo al que ahora pertenece. Esta oferta es intento de facilitarle la transición, ayudarlo a encontrar lugar apropiado. Ahora Matías habló con firmeza, que hizo que Eduardo retrocediera levemente. Mi lugar apropiado. Señor es al lado de mi esposa como su igual. No necesito caridad disfrazada de oportunidad, ni posiciones diseñadas para recordarme constantemente mi supuesta inferioridad de clase. Eduardo se marchó ofendido, pero el incidente dejó a Matías inquieto. Beatriz esa noche lo encontró en el taller trabajando ferozmente en un proyecto. Podía ver la tensión en sus hombros. Se acercó y puso sus manos sobre las suyas, deteniendo su trabajo. Habla conmigo, Matías. ¿Qué te está molestando? Él dejó caer las herramientas y se volvió hacia ella. A veces me pregunto, Beatriz, si no sería más fácil para ti si hubieras elegido a alguien de tu propio mundo, alguien que no causara estos conflictos constantes con tu familia.
Ella tomó su rostro entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos. Matías Cordero. Elegí exactamente al hombre que quería. Si hubiera querido fácil, habría aceptado cualquiera de las propuestas de nobles empobrecidos que recibí después de enviudar. Te elegí precisamente porque eres quien eres, porque me desafías y me haces mejor persona, porque representas valores que admiro. Nunca dudes de eso. Él la besó con gratitud y renovado compromiso. Pero el incidente también los hizo más determinados a establecer su independencia claramente. Matías estableció finalmente un nuevo taller en la ciudad, con financiamiento de Beatriz, pero bajo su propio nombre y administración. Ella insistió en ser socia silenciosa, solamente respetando su necesidad de independencia profesional. El taller prosperó rápidamente, atrayendo clientes de toda España e incluso del extranjero. La reputación de Matías como maestro artesano se combinaba ahora con notoriedad como hombre que había desafiado tanto corrupción como convención social. Algunos lo buscaban simplemente por la calidad de su trabajo, otros también por lo que representaba. Beatriz, mientras tanto, continuaba administrando sus propiedades y negocios, pero también comenzó a involucrarse más activamente en filantropía. Estableció un fondo para apoyar artesanos talentosos de orígenes humildes, proporcionándoles materiales y entrenamiento. Creó becas para hijos de familias pobres que mostraban aptitud académica. Financió reformas en el hospicio de huérfanos, asegurando que el dinero llegara realmente a su propósito. En todo esto, consultaba con Matías, valorando su perspectiva desde experiencia vivida de pobreza. Juntos formaban equipo formidable, combinando recursos de ella con entendimiento de él, de las realidades que enfrentaban los pobres. Su relación maduraba convirtiéndose en algo más rico que la pasión inicial. Había ternura en la manera que ella le llevaba té, mientras trabajaba hasta tarde en encargos difíciles. Humor en cómo él la provocaba cuando se ponía demasiado seria con sus libros de contabilidad. Respeto en cómo consultaban uno con otro antes de decisiones importantes. Confianza absoluta construida sobre fundamento de integridad compartida. Una noche, mientras yacían juntos después de hacer el amor. Beatriz le confesó: «Sabes, Matías, cuando te conocí estaba comenzando a creer que nunca encontraría a alguien que me viera como persona completa, en lugar de título o fortuna. Te amaba primero por tu talento, después por tu carácter, pero ahora te amo simplemente por ser tú». Matías la abrazó más fuerte. Yo amaba la idea abstracta de integridad hasta que conocí a alguien que me mostró que integridad sin amor es solo rigidez. Me enseñaste que es posible ser tanto principiado como feliz. 2 años después de su matrimonio, el escándalo de corrupción original que Matías había destapado finalmente concluyó con reformas significativas del gobierno municipal. Se establecieron nuevos mecanismos de supervisión, auditorías regulares, transparencia en contratos públicos. No era perfecto, pero era progreso real. El sargento Ruiz, ahora promovido a capitán, visitó a Matías y Beatriz para compartir la noticia. Lo lograste, Cordero. Lo que comenzaste esa noche cuando trajiste el manuscrito a la comisaría cambió esta ciudad. Matías negó con la cabeza. No fui solo yo, capitán. Fueron los investigadores honestos como usted, los periodistas que cubrieron la historia, los ciudadanos que exigieron cambio. Yo solo negué ser cómplice. El verdadero crédito pertenece a quienes construyeron algo mejor sobre las ruinas de lo corrupto. Beatriz tomó la mano de Matías, orgullosa de su humildad, que nunca flaqueaba ni ante el éxito ni ante el reconocimiento. Esa noche caminaron juntos por los jardines de la hacienda, que ahora era realmente su hogar compartido. Miraron las estrellas las mismas, bajo las cuales se habían besado por primera vez años atrás. Todo había cambiado y nada había cambiado. Seguían siendo las mismas dos personas que se habían enamorado contra toda lógica social, pero ahora habían probado que su amor podía resistir no solo la pasión inicial, sino también el trabajo duro de construir una vida juntos. Matías reflexionó sobre el viaje que lo había traído
Desde aquel taller frío y hambriento hasta este jardín hermoso con la mujer que amaba a su lado. Había perdido mucho en el camino, seguridad material que nunca fue abundante, la simplicidad de una vida sin complicaciones, relaciones con algunos que no podían aceptar sus elecciones, pero había ganado algo infinitamente más valioso: integridad intacta, amor verdadero, propósito más allá de mera supervivencia. Había aprendido que las elecciones más difíciles a menudo llevan a las recompensas más profundas, no porque el universo sea justo, sino porque vivir según principios propios trae paz que ninguna riqueza puede comprar. Beatriz apoyó su cabeza en el hombro de Matías. ¿Crees que nuestra historia importará dentro de 100 años?, preguntó ella. Matías consideró la pregunta. No lo sé, mi amor. Quizás seamos olvidados completamente, o quizás recordados, pero distorsionados por leyenda. Pero eso no importa realmente. Lo que importa es que vivimos según nuestros valores, amamos genuinamente, contribuimos algo positivo al mundo. Si eso inspira a otros, maravilloso. Si no, al menos vivimos vidas de significado. Ella sonrió. Siempre el filósofo práctico. Es una de las muchas razones por las que te amo. Se besaron bajo las estrellas mientras la noche envolvía la hacienda en su abrazo tranquilo. Dos personas que habían desafiado convención y adversidad para forjar algo precioso. Su historia era suya propia, única e irrepetible, pero también era universal. El eterno relato de amor que trasciende barreras, integridad que resiste tentación, valentía que enfrenta consecuencias. En los años que siguieron su leyenda, creció más allá de lo que anticiparon. Se convirtieron en símbolos vivientes de posibilidad. Matías, el artesano que valoró principios sobre ganancia, y Beatriz, la aristócrata que valoró carácter sobre clase. Juntos demostraron que las divisiones sociales son construcciones humanas que pueden desafiarse cuando el coraje y el amor se combinan. Sus vidas entrelazadas se convirtieron en testimonio de que las mejores historias no siempre siguen caminos convencionales, que a veces la mayor valentía es simplemente ser honesto, cuando la deshonestidad sería más fácil, amar genuinamente cuando el cálculo sería más prudente, defender principios cuando la conveniencia sería más cómoda. Mientras envejecían juntos, nunca perdieron esa chispa inicial que los había atraído, el respeto mutuo que había florecido en amor, el compromiso compartido con vivir vidas de integridad y significado. El taller de Matías continuó prosperando, sus creaciones buscadas por coleccionistas por toda Europa. Pero él nunca olvidó sus raíces. Siempre mantuvo precios accesibles para clientes modestos. Siempre hizo tiempo para enseñar a aprendices prometedores sin importar su origen. Beatriz expandió sus proyectos filantrópicos, creando escuelas, hospitales, programas de aprendizaje que beneficiaron a miles. Usó su fortuna y posición para desafiar injusticias sistémicas, abogar por reformas, apoyar causas progresivas. Juntos, dejaron huella que se extendía mucho más allá de sus propias vidas. Su legado no era solo los libros restaurados o las instituciones fundadas, sino algo más intangible. Habían mostrado a su generación y las venideras que es posible vivir según principios elevados en un mundo imperfecto, que el amor genuino puede florecer a través de barreras artificiales, que la integridad personal puede inspirar cambio colectivo. Cuando finalmente llegó el momento de sus últimos años juntos, Matías reflexionaba a menudo sobre aquella noche crucial, cuando tuvo que elegir entre dinero y principios. Si hubiera sabido entonces todo lo que esa decisión desencadenaría, la habría tomado de todos modos. La respuesta siempre era inmediata, absolutamente, porque esa elección no solo destapó corrupción, sino que lo puso en camino, que lo llevó a Beatriz, a esta vida extraordinaria que habían construido, a convertirse en la persona que siempre había tenido potencial de ser. Beatriz, por su parte, nunca lamentó desafiar convención social para casarse con Matías. Él le había dado algo que todo su dinero nunca pudo comprar: asociación de verdaderos iguales,
amor basado en mutuo respeto, no en transacción económica o social. Propósito compartido que trascendía privilegio individual. Juntos habían probado que las mejores relaciones se construyen sobre fundamentos de carácter, no de circunstancia. Su historia continuó inspirando generaciones después de sus muertes. Se contaba en escuelas como ejemplo de integridad personal. Se analizaba en discusiones sobre justicia social. Se celebraba en obras de arte y literatura. Cada retelling añadía o eliminaba detalles, pero el núcleo permanecía constante. Un hombre eligió hacer lo correcto a gran costo personal y fue recompensado no material inmediata, pero sí con amor verdadero y vida de significado. Una mujer eligió seguir su corazón desafiando expectativas sociales y encontró asociación que enriqueció su vida inmensurablemente. Juntos demostraron que los valores que la sociedad proclama, pero rara vez vive, integridad, amor, justicia, pueden de hecho guiar vidas reales con resultados hermosos aunque complicados. Su tumba compartida en el cementerio de la hacienda se convirtió en lugar de peregrinación para parejas jóvenes que enfrentaban oposición familiar, para estudiantes que contemplaban decisiones éticas difíciles, para cualquiera que necesitara recordatorio de que vivir según principios vale las consecuencias. La inscripción simple decía: aquí yacen Matías Cordero y Beatriz de Alarcón, quienes amaron honestamente, vivieron íntegramente y demostraron que el carácter trasciende la clase. Esas palabras resumían vidas vividas plena y auténticamente, vidas que importaron no por grandes gestos heroicos, sino por consistencia en elecciones pequeñas diarias de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, de amar generosamente, incluso cuando era complicado, de defender principios incluso cuando costaba algo. Su legado perdura porque tocaron verdades universales sobre condición humana. Todos enfrentamos elecciones entre conveniencia e integridad. Todos luchamos con tensiones entre corazón y expectativas sociales. Todos deseamos creer que hacer lo correcto finalmente importa. Las vidas de Matías y Beatriz ofrecieron evidencia de que importa no siempre en formas predecibles o inmediatas, pero sí en formas profundas que resuenan a través del tiempo.